En el siguiente video documental científico se presentan las principales contribuciones históricas de diversos personajes a través de distintas áreas como la patología celular, microbiología, inmunología, anestesiología, radiología, endoscopía, endocrinología, vitaminas, epidemiología, laboratorio clínico, genética y biología molecular en la evolución de la medicina científica. La teoría de la patología celular, formulada por Rudolf Virchow en 1858, toma el concepto de Schleiden y Schwann, y este plantea que toda patología o anomalía que se presente en nuestro organismo es directo en la célula. Las bases de la teoría celular se deben tener en cuenta al momento de pensar en la teoría de la patología celular, y estas son: elevado nivel de complejidad, estado termodinámicamente improbable, mantenido constante gracias a la inversión de energía necesaria, recambio metabólico capaz de generar esa energía, y la capacidad de autorregulación, regeneración y replicación. En 1761, Giovanni Battista Morgnani fue el primero en decir que los órganos son los sitios de la enfermedad. Después, en 1801, Xavier Bichat dice que el sitio de la enfermedad son los tejidos y que estos explican las manifestaciones clínicas. Pero fue hasta 1858 en el cual Robert Virchow dice que el sitio de la enfermedad no son los órganos o los tejidos, sino las células. Aquí básicamente los puntos importantes son que el uso del microscopio se generaliza en el estudio de enfermedades, ya que gracias a este fue que Rudolf Virchow pudo descubrir que son las células las que causan enfermedades. Después, Robert Virchow tuvo su teoría aceptada en el mundo de la medicina, ya que, pues como hemos demostrado, pues desarrolló muchas investigaciones en los estudios de la célula, y eso se fueron pues más que nada generalizando en lo que viene siendo el estudio de la medicina. La teoría microbiana de la enfermedad habla de cómo Agostino Bassi toma la primera prueba experimental de un agente biológico como causa de una enfermedad, la Beauveria bassiana, en honor a su nombre. Pero este Agostino solo llega a una hipótesis, ya que este solo era un granjero que quería saber la razón de por qué el gusano de seda quedaba de este color blanco, que pues era por este hongo. Luego, Jacob Henle dice que para que un agente biológico sea la causa de una enfermedad, debe comprobarse su capacidad de reproducir la enfermedad. Luego se desarrollan los postulados de Cochin-Henle, en el que se basan en los tres procedimientos, que son la identificación, aislamiento y demostración de patogenicidad, y pues sirven como guía de las investigaciones etiológicas de las enfermedades infecciosas. Luego, Casimir Devane fue el primero en sugerir el rol patógeno de una bacteria en animales y en humano, que ese sería el anthrax. Y Jean-Antoine Villemin fue el primero en describir la tuberculosis como una enfermedad contagiosa. Luego, la teoría infecciosa de las enfermedades es con base en las contribuciones de Louis Pasteur y Robert Koch. Y pues principalmente hay que entender de cómo Pasteur más que nada en 1881 logra atenuar el anthrax y desarrolla la primera vacuna. Y al hacer esto, Pasteur no solo había desarrollado el método general para preparar vacunas, sino que documentó la teoría infecciosa de la enfermedad y dio inicio al estudio científico de la inmunología. Y ya para concluir, podemos decir que Robert Koch y Pasteur dejaron un legado muy importante para la etiología infecciosa, ya que gracias a las aportaciones de ellos, muchos otros investigadores han sido capaces de realizar nuevas investigaciones para el área de la etiología. Bueno, ahora toca hablar un poco sobre los antibióticos, o más bien el proceso de descubrimiento de estos. Como todos sabemos, el descubrimiento de Pasteur fue imprescindible para que se pudiera dar, por consecuencia, los antibióticos. Una persona muy importante fue el primero en definir el concepto de antibiótico, aunque todavía no lo estuviera llamando así. Este fue Victor Babes en 1885, que demostró que la inhibición se debía a una sustancia que era fabricada por un microorganismo y que esa sustancia se iba a liberar al medio en la que estaba creciendo otro germen y le iba a inhibir. Y a esta sustancia en 1940 se le iba a denominar antibiótico. Luego tenemos a la persona más reconocida de todas las que se cuentan aquí, que es Alexander Fleming. En 1922 descubrió la lisozima. Y esto lo descubrió mientras trabajaba con una cepa de estafilococos, en donde se separaron. Y cada vez que se separaban se tenían que examinar, entonces se abrían las cajas Petri
y se contaminaban. Hubo una en específico que se contaminó con una colonia de hongos. Entonces, con esta colonia de hongos se dio cuenta que a los alrededores estaba quedando transparente. Entonces, quiso decir que se estaban lisando las bacterias de esa cepa. Y así fue como encontró la lisozima. Esto no llegó a nada y para el 1928 logró nombrar al hongo y lo denominó Penicillium notatum. Aquí es cuando pudo descubrir que era una sustancia antibiótica y demostró que era efectiva y contra gérmenes gram positivos. Del mismo modo demostró que la penicilina no alteraba los leucocitos polimorfonucleares y que no era tóxica para ratones y conejos, por lo que se recomendó luego como antiséptico de uso local en seres humanos. Luego, en 1940, tenemos a Howard Florey, que sacó el libro Penicillinas as Chemotherapeutic Agent. Howard Florey, junto con sus colegas, en mayo de 1940 inyectaron a 8 ratones por vía intraperitoneal con estreptococos. A 4 de ellos se les dejó así y a otros 4 se les inyectó penicilina. En 17 horas aproximadamente, cuando observaron los ratones, 4 de ellos seguían vivos, que eran los que se les inyectó la penicilina, y los otros 4 ya habían muerto. Y 2 específicamente de los que se inyectaron la penicilina se curaron. Gracias a este descubrimiento, Howard publicó el libro, y esto por consecuencia llevó a que Europa y en general el mundo se interesara más por nuevos antibióticos. Y para concluir, en 1944 tenemos a Waxman, Schwartz y Buggy. Estos fueron muy importantes para descubrir nuevos antibióticos. Específicamente en 1944 descubrieron la streptomicina y en ese mismo año sus colegas descubrieron que esta era útil en la terapia de la tuberculosis que se experimentaba en los cobayos. Y fue así que mostraron una gran efectividad contra la tuberculosis. Después de hablar sobre los antibióticos, toca hablar sobre inmunología. El primer personaje que vamos a ver es Elie Metchnikoff, quien descubrió la teoría de la fagocitosis. Esto fue gracias a que él insertó una espina de un rosal en la larva de una estrella de mar. Al día siguiente logró ver que a esta espina ya la habían rodeado diferentes células. Así fue como él sacó su libro, Una enfermedad producida por levaduras endorfina, una contribución a la teoría de la lucha de los fagocitos en contra de los patógenos. Y él fue el parteaguas del cual se inició a investigar todo esto del sistema inmune. Luego, en 1890, tenemos a Carl Frankel. Él inyectó animales con cultivos de bacilos que se habían muerto por el calor. Y luego se dio cuenta que si les volvía a inyectar a estos mismos animales, pero ahora con bacilos diftericos vivos, no se enfermarían. Al mismo tiempo, Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato pudieron demostrar que la inyección de dosis que fueron incrementando, pero que no sean letales, de la toxina tánica en los conejos y los ratones, los iba a ser resistentes a dosis 300 veces mayores que las que sí eran letales. Y luego, si hubieran extraídos el suero de estos animales, es decir, que no tenían células, iban a ser capaces de neutralizar la toxina del tétanos cuando se inyectaba a otros animales. Así es como estas dos personas fueron los parteaguas de toda la teoría inmunitaria. Por parte de Metchnikoff, la teoría celular o de la fagocitosis, y por parte de Behring, la teoría humoral o de los anticuerpos, que aún a día de hoy se siguen dividiendo de estas dos maneras. También cabe recalcar que Paul Ehrlich demostró la teoría de las cadenas laterales para explicar la reacción de antígeno con anticuerpo. Ahora toca hablar sobre Koch, que en 1891 se dio cuenta que si a un animal que previamente fue infectado se inyectaba otra vez el mismo antígeno con el que ya se había sido infectado, iba a generar una reacción de hipersensibilidad celular. Luego, en 1902, Charles Rickett se dio cuenta de la anafilaxia, que esta básicamente se trataba en que si a un animal que ya había sido expuesto a un antígeno y había generado anticuerpos para este, si después se inyectaba un poco de los antígenos, iba a generar una respuesta que iba a terminar matando. Esto se debe a que los anticuerpos se encuentran en las células cebadas, reaccionan con el antígeno y las células cebadas
se desanulan, liberando histamina y serotonina, que son responsables de la muerte de los animales. Del mismo modo, Maurice Artus en 1903 descubrió el fenómeno de Artus, que básicamente consistía en inyectar antígenos en un espacio subcutáneo varias veces para luego descubrir un edema, pero que si se seguía inyectando se iba a encontrar una zona hemorrágica con necrosis. Entonces, esto después de mucho tiempo se descubrió que era gracias a la actividad quimiotáctica de los leucocitos polimorfonucleares que se acumulaban en el sitio de donde estaba proveyendo el estímulo. Otra contribución que fue fundamental fue la de Clemens von Pirket y Bela Schick. Fueron dos pediatras que publicaron un libro acerca de la enfermedad del suero. Básicamente esta enfermedad se trataba en la respuesta inmunológica a la vacuna en ese tiempo de la difteria, que en ese momento era producida desde los caballos. A día de hoy ya no existe esa enfermedad, pero las aportaciones siguen siendo muy importantes. Otra aportación importante fue la de James L. Gowans, que él descubrió la participación de los linfocitos y la publicó. Después tenemos a Niels K. Jerne y McLaren Burnett, que propusieron la teoría de la selección clonal, que básicamente se basa en la clonación, como dice el nombre, de los linfocitos B, luego de la precisión de antígeno para generar muchos más anticuerpos. Y ahora sí, por último, tenemos a Peter B. Medawar, que se dio cuenta de la respuesta inmunológica a los injertos y pues descubrió el fenómeno de la tolerancia inmunológica. En los inicios de la cirugía se lidiaban con tres grandes problemas: la hemorragia, la infección y el dolor. En un principio se usaba opio para aliviar el dolor, pero no era efectivo en todas las operaciones. Los primeros avances de la anestesiología se dieron cuando en 1842 William E. Clark, un estudiante de química, le dio un uso al éter sulfúrico, administrándolo a una paciente en una extracción dental, con lo que ella no sintió dolor. Ese mismo año, Crawford Williamson Long lo empezó a usar como anestesia general en varias de sus cirugías en un lapso de 4 años, y no fue hasta que en 1849 lo hizo público. Horace Wells hizo que le extrajeran uno de sus dientes bajo la influencia del óxido nitroso, y este no sintió dolor alguno, por lo que lo usó como anestésico en por lo menos 15 extracciones dentales, y después hizo una demostración pública en enero de 1845. En la presentación de Wells se encontraba un joven alumno. Hablamos de William Morton, que al ver la demostración en 1845 logró usar el éter sulfúrico con éxito, realizando una demostración pública el 16 de octubre de 1846, en la que se extirpó un tumor del cuello con anestesia general. Con el tiempo el uso del éter sulfúrico se generalizó y fue ampliamente usado en varios procedimientos quirúrgicos. En 1874, Cyprien Auré perfecciona el uso de la vía intravenosa para la aplicación de anestesia con derivados del ácido barbitúrico. En 1898, Auguste Pierre realizó el primer bloqueo lumbar, logrando insensibilidad en la mitad inferior del cuerpo. El obstetra James John Simpson observó que ciertos pacientes toleraban más el éter y decidió cambiar el éter por cloroformo en sus procedimientos. En la anestesia local, Carl Cullen empezó a utilizar cocaína en la cirugía oftálmica para tiempo después usarlo en la otorrinolaringología, primero como parches para después inyectarse. Finalmente, esto llevó a que con el tiempo se prepararan diversos derivados de la cocaína como la lidocaína y la novocaína que sustituyeron paulatinamente su uso. La existencia de las hormonas de las glándulas endocrinas no estaba documentada hasta que en 1855 Claude Bernard introdujo el término secreción interna de acuerdo con sus observaciones de los órganos. Un estudio publicado por William Billis y Ernest Henry demostró el mecanismo de acción de la primera sustancia en llamarse hormona. Hablamos de la secretina, hormona que estimula la liberación de jugo pancreático. Fue después de este acontecimiento que se explicaría la naturaleza de distintos órganos y sus hormonas. William y Carr observaron la naturaleza endocrina de la paratiroides y cómo ésta regula el metabolismo del calcio a través de sus secreciones. Tiempo después, la PTH fue aislada en 1915 por James B. Colley. La demostración de que la médula renal secretaba adrenalina fue realizada por Edward Sharpe y George Oliver en 1894. Tiempo después, en 1919, Walter Cannon publicó un estudio donde demostró que la adrenalina solo se secretaba en respuesta a estímulos emocionales y no era una secreción continua. En 1927, Julius Moses y Neil Stewart observaron que la extirpación de la corteza suprarrenal era letal, mientras que la médula no. Esto ocasionó que se realicen estudios en la corteza suprarrenal, y fue así que en 1934 y 1936, Edward Kendall junto a sus colegas purificaron los 9 esteroides de la corteza suprarrenal.
El estudio de las secreciones de la hipófisis se desarrolló en todo el siglo XX. Henry Dale en 1906 descubrió indirectamente la oxitocina al observar las contracciones en el útero de una gata al inyectar un extracto de la hipófisis. Pronto se empezó a usar dichos extractos para estimular la contracción uterina en ciertas situaciones obstétricas. En 1921, en un experimento, lograron producir gigantismo en ratas inyectándoles un extracto de la hipófisis, lo que condujo al aislamiento de la somatotropina. La glándula endocrina pancreática fue descrita por Paul Langerhans en sus tesis para graduarse de médico. Él observó islotes de tejidos repartidos de forma irregular en el páncreas, con una histología diferente a la de la glándula exócrina. En el desarrollo histórico del estudio de las vitaminas tenemos las siguientes aportaciones. James Lind, un médico escocés, publicó en 1793 un libro llamado Un tratado sobre el escorbuto y demostró que el escorbuto podía prevenirse agregando fruta seca o jugo de limón a la dieta. Christian Eijkman, un médico holandés, publicó en 1890 un estudio sobre la polineuritis en las gallinas, una enfermedad muy parecida al beriberi que se produce cuando se les alimenta con arroz descascarado y se cura cuando se les da arroz entero o extractos de la cáscara de arroz. Gary Griffin continuó los estudios de Christian Eijkman y en 1901 sugirió que tanto el beriberi como la polineuritis de las gallinas se debían a la ausencia en la dieta de un factor presente en la cáscara del arroz. En 1905, William Fletcher realizó un experimento con los internos del manicomio de Kuala Lumpur y demostró que casi el 25% de los sujetos que recibieron arroz descascarado enfermaron de beriberi, mientras que solo 2 de 123 pacientes que recibieron arroz entero tuvieron la enfermedad. En 1906, Casimir Funk, un químico polaco, preparó un concentrado de levaduras y extractos de la cáscara de arroz para prevenir y curar el beriberi. Estableció por primera vez el concepto de vitaminas. En el desarrollo histórico del campo de la epidemiología tenemos las siguientes aportaciones. Hipócrates presentó en el texto de Epidemias 1 y 3 del Corpus Hipocrático los padecimientos epidémicos que prevalecían en cada una de las 4 constituciones. Galeno creó un nuevo sistema para explicar todas las enfermedades en el que participaban los temperamentos, la dieta, la ocupación y el ejercicio. Thomas Sydenham dividió en intercurrentes y estacionarias a las 2 fiebres que eran frecuentes en Londres y señaló que su aparición dependía de la constitución de cada año. 2 siglos después, Jacob Henle publicó su libro Bonded Miasmen, un contagio, en el que dividió a las enfermedades epidémicas en 3 grupos. En 1848, John Snow, un médico londinense, señaló que las deyecciones de pacientes de cólera podían contaminar accidentalmente el agua potable y que la enfermedad se diseminaba de esa manera. En 1840, William Farr, un médico inglés, observó que si se reúnen los casos epidemiológicos que ocurren en breves intervalos de tiempo y se grafican, los puntos que representan las frecuencias medias en cada intervalo pueden unirse con una línea curva que se describe con una fórmula matemática. Sin embargo, no todas las epidemias tienen ese comportamiento, y para ampliar su estudio, Carl Pearson desarrolló 6 tipos diferentes de curvas de frecuencia con sus respectivas ecuaciones. En 1921, William Tople desarrolló un estudio epidemiológico experimental con ratones en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. El laboratorio clínico es la parte más científica de la medicina moderna. El uso del laboratorio en el estudio de los enfermos del siglo XIX empezó a introducirse como una serie de técnicas para ampliar la variedad, capacidad analítica y resolución de los distintos datos que el médico obtiene por medio de la exploración física. Con el uso de instrumentos, el examen clínico del paciente se enriqueció en forma considerable. Al mismo tiempo, se desarrolló otra dimensión en el estudio del enfermo, que fue el uso de toda la nueva biotecnología en varias de sus secreciones. El estudio del paciente se amplió más allá de la toma de la historia clínica y el examen físico no instrumental para incluir el uso de nuevos instrumentos y una serie de determinaciones realizadas en un espacio que se llamó laboratorio clínico y de pruebas funcionales. La medicina se desarrolló al principio en el consultorio o en la casa del enfermo, por lo que se conoce como medicina clínica. Posteriormente, el hincapié en los textos clásicos en detrimento de los pacientes la transformó en medicina de biblioteca. A partir del siglo XVII y hasta la primera mitad del XIX surgió la medicina del hospital, caracterizada por el estudio anatomoclínico de grandes números de pacientes. En la segunda mitad del siglo XIX y el interés especial que se puso en el uso de técnicas químicas y microscópicas para ampliar el estudio de los pacientes, nace la medicina de laboratorio. La genética inició su desarrollo actual a mediados del siglo XIX en el jardín de Gregor Mendel. Mendel hizo distintas cruzas de las plantas y calculó sus variaciones en las nuevas generaciones, lo que reveló la persistencia de ciertos factores no identificados con ellas.
Su trabajo pasó inadvertido durante 35 años hasta que fue descubierto por Hugo de Vries y otros investigadores en 1900. Archibald Garrod en 1909 publicó su famosa monografía Errores congénitos de metabolismo, con lo que creó una nueva disciplina dentro de la genética humana, la genética bioquímica. Los cromosomas fueron identificados por Walter Fleming en 1882. Su nombre se debe a Waldeyer, que los bautizó en 1888. Además, se reconocieron los dos tipos de división celular, mitosis y meiosis. Pronto llamó la atención el paralelismo que existe entre la ley mendeliana de la segregación y los cromosomas como posibles portadores de los factores de esta ley, lo que dio origen a la citogenética. Wilhelm Roux propuso un método teórico para explicar por qué las células hijas heredan el complemento genético completo de la célula original. Theodore Boveri y William Sutton consiguieron este modelo y propusieron que los genes están localizados en los cromosomas. Thomas Hunt Morgan en 1915 publica un libro llamado El mecanismo de la herencia mendeliana, que tuvo gran influencia en el desarrollo de la genética. Morgan continuó trabajando en el campo y en 1928 publicó otro libro, La teoría del gen, en el que propone que las características del individuo se deben a pares de elementos o genes presentes en el material genético. En 1953, Watson y Crick publicaron un modelo de la estructura terciaria del ADN que incluía un mecanismo para su replicación y las bases de su funcionamiento como portador de la información genética. Este descubrimiento representa la base de la biología molecular. En 1949, Linus Pauling y sus colaboradores demostraron que la anemia de células falciformes era una enfermedad molecular. También se estableció que muchos de 195 errores congénitos del metabolismo resultan del cambio en la estructura primaria de alguna enzima, casi siempre debido a una mutación. Para terminar, podemos decir que gracias a todos estos personajes y sus descubrimientos, hoy en día gozamos de una calidad de vida mucha mayor que hace unas décadas, así como un aumento de la esperanza de vida, gracias a toda esta tecnología que jamás hubiera podido descubrir de no seguir un método científico.